Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este tiempo de Escuela Dominical, continuando con nuestro apasionante estudio del libro de los Hechos. Bueno, habíamos analizado algunos aspectos la semana pasada sobre los diseños estructurales, pero había tres temas fundamentales que estábamos analizando. El primero eran los propósitos definidos, segundo, la dependencia de la autoridad de Lucas en sus escritos, donde habíamos mencionado que había palabras autoritativas y también hechos autoritativos a los que se refería. Este tema de los hechos autoritativos o la palabra autoritativa tenía una connotación. En sí podemos decir que es autoritativo, ¿por qué? Por la persona que lo está diciendo, una persona muy reconocida, que era verificada, que era muy conocida de nuestro Señor Jesucristo o que participó con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice palabras autoritativas y también hechos autoritativos de estas personas. Dentro de lo que era palabras autoritativas, habíamos manifestado que tenía la intención de escribir estas palabras para afirmarse en la autoridad de los apóstoles o de las personas que daban o que él transcribía esos relatos. A través de qué lo hacía Lucas, como mencionábamos, era uno de esos documentalistas, pero muy precisos y muy verdaderos. Lo hacía escribiendo él debates, diálogos, monólogos, sermones y discursos. Y también habíamos mencionado que esto de escribir de esta manera le daba las características de un historiador muy confiable. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que tenía su estilo propio, tenía discursos enmarcados dentro de los contextos, reflejaba la personalidad de los expositores, y esto era fundamental. Y también algo fundamental del estilo de Lucas es redireccionar los discursos que tenía a un tema principal del autor que estaba haciendo referencia, ¿no? Es decir, si yo hacía un breve resumen en relación a alguna particularidad de Pablo, entonces Lucas decía, ¿cómo lo dice Pablo en su texto? Muy bien. Ahora, la intención de Lucas en hacer esto es resaltar la autoridad de los apóstoles. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Nosotros sabemos que Lucas hace eso para restarle importancia a los comentarios propios de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que Lucas era prácticamente un transcriptor de esas realidades que habían vivido los apóstoles, pero dejando a un lado las recomendaciones o los comentarios que él hacía. Esto en cuanto a las palabras autoritativas. En cuanto a los hechos autoritativos, podemos ver que Lucas registra milagros, presencia de dones del Espíritu. También podemos ver que escribe sanidades y también resurrecciones, dándole ese poder a estos hechos autoritativos. Ahora, hasta ahí era el tema de la dependencia de la autoridad. Posteriormente nosotros comenzamos a ver los diseños estructurales. Y esto es muy importante porque de aquí en adelante vamos a ir desarrollando el tema en base a esto. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de esto, habíamos manifestado que teníamos dos pares de particularidades. La primera, que eran los resúmenes, y la segunda, que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia, habíamos manifestado que tenía por propósito darnos información sobre el trasfondo y también revelar las intenciones del corazón de los personajes. También describir los escenarios. Esto en cuanto a los resúmenes que hacía Lucas en el libro de Hechos. Pero en cuanto al crecimiento de la iglesia, como conversamos hace un ratito, habían dos pares, ¿no?, de particularidades. El primer par que tenía que ver con la parte interna de la iglesia y es en cuanto al crecimiento interno de la iglesia y a las tensiones que provocaban esto. Acuérdense de ese primer par. En cuanto a la tensión, podemos ver o vamos a ver problemas, dudas, controversias y disputas dentro de las tensiones. Pero en cuanto al crecimiento interno, vamos a ver
efectos del Evangelio en las personas. Tensión y crecimiento interno, primer par. Y dentro de esto vemos problemas, dudas, controversias y disputas en cuanto a las tensiones. Y en cuanto al crecimiento interno, les vuelvo a repetir, efectos del Evangelio en las personas. Podríamos decir una parte cualitativa, donde se ve el cambio de las personas, donde nosotros podemos ver cómo transformó las personalidades por el poder del Espíritu Santo a las personas. Muy bien, en el segundo par habíamos mencionado que estaba el crecimiento externo de la iglesia, la parte externa de la iglesia. El primer par tiene que ver con la parte interna, este segundo par tiene que ver con la parte externa de la iglesia. El crecimiento externo de la iglesia, ¿a qué se refiere? Al crecimiento numérico de los miembros de la iglesia. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba creciendo? ¿No estaba creciendo? ¿Qué estaba pasando? Y este crecimiento externo también traía como consecuencia la oposición. Esto tiene que ver con el segundo par, crecimiento externo y oposición. La oposición en cuanto a las reacciones negativas ante el Evangelio. Muy bien, no pierda de vista este tema de los pares, porque es fundamental para lo que vamos a desarrollar posteriormente. Este diseño de crecimiento de la iglesia, mi querido hermano, aparece con tanta frecuencia en el libro de Hechos que nos concede una estructura muy clara del libro de los Hechos. El crecimiento de la iglesia es en sí una estructura muy clara del libro de los Hechos. Los resúmenes que hace Lucas a lo largo de todo su libro explican que cada sección principal del libro de los Hechos en relación a esta estructura muestran el crecimiento del Evangelio a medida que se extendía a través del testimonio de ¿qué? De la palabra de Dios en la iglesia primitiva. No importa, escuche bien, cuán grande sea la tensión o cuán terrible sea la oposición que estábamos comentando hace un rato. ¿Por qué? Dios siempre, vamos a ver en la historia, está obrando a través de su iglesia. Tan solo imaginémonos los efectos producidos en Teófilo y también en quienes leyeron el libro de Lucas. Porque esa era la intención de Lucas, que llegue a lo profundo del corazón de las personas, pero con hechos reales y con palabras reales. Por eso, las historias y relatos de Lucas les aseguraba que si permanecían fieles al Señor y también como nuestro Salvador, podrían ver el crecimiento del Evangelio en sus tiempos, a pesar de todos los problemas internos y externos. Miren, qué importante es esto. No importa cuántos problemas tuvieron en ese entonces. Dios siempre se manifestó obrando en la iglesia y también lo podemos ver en la actualidad. Entonces, es una enseñanza muy importante que nos da Lucas, que Dios está siempre presente con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estuvo en ese entonces y también está en la actualidad. Muy bien, ahí vamos a cerrar el tema y vamos a comenzar con nuestras preguntas de aplicación en relación a lo que acabamos de ver. Y son preguntas de aplicación porque tiene que estar eso enlazado en nuestras vidas en la actualidad. Y voy con la primera pregunta, mi querido hermano. ¿Cuál era, escuche bien, el doble propósito de Lucas al escribir el libro de los Hechos? Recuerde que había dos. Primero, asegurarse, le hago un refresco. Primero, asegurarse de que eran datos históricos y que tenían respaldo histórico. Y segundo, transmitir la palabra del Evangelio, la verdad del Evangelio. Dos cosas que le hago recuerdo. ¿Qué impacto ahora debería tener ese propósito en nuestra lectura actual del libro de los Hechos?
Pregunta personal para usted, para que usted la responda en el fondo de su corazón y la pueda transmitir también a otras personas. ¿Qué impacto debería tener ese propósito en nuestra lectura de los hechos? Esto del tema histórico, pero fundamentado, y también de transmitir la palabra de Dios. ¿Por qué es importante interpretar hechos o el libro de los hechos correctamente, mi querido hermano? ¿Por qué cree que sea usted importante? Tal vez le suma a usted en su corazón estas verdades, le está dando la información necesaria para que usted pueda desarrollar una actitud más positiva ante el resto de sus hermanos, o con el ejemplo tal vez del libro de Hechos, usted ya sabe qué hacer cuando se encuentre en una realidad en su iglesia o con su comunidad. Qué importante esta pregunta, porque es importante interpretar correctamente el libro de los Hechos. Y tercera pregunta, ¿qué importancia o qué relevancia hay en creer que el libro de los Hechos relata una historia real? Qué interesante, mire, estamos diciendo qué importante es esto del libro de los Hechos que se escribió hace 2000 años conmigo en la actualidad. Qué importancia, o sea, de esa historia real. O sea, es real, es la palabra de Dios, es lo que sucedió, es lo que nos anima a seguir, es lo que nos anima a tener un indicador por dónde ir y qué hacer en este propósito de seguir al Señor dentro de lo que tiene establecido para cada uno de nosotros. Muy bien, con esas tres preguntas las dejo ahí en el tapete para que por favor ustedes las revisen, las analicen y las puedan aplicar a su vida, porque esto no tiene sentido de lo que estamos viendo si es que no hay aplicación en nuestra vida. Lo que estamos viendo en la escuela dominical es para aplicación en nuestras vidas. No se trata de palabras, no se trata simplemente de historias, no se trata simplemente de un manual. Se trata de algo real que yo debo aplicar en mi vida. ¿Para qué? Para que dé fruto. Con esto vamos a pasar a un tema muy interesante que es estructura y contenido del libro de los Hechos. Acuérdese bien, comenzamos ahora, vamos a ver qué es la estructura y el contenido del libro de los Hechos. Y en esta parte nos vamos a concentrar en algo fundamental. Escuche bien que esto es muy claro para nosotros en los tiempos actuales. La forma en que Lucas describe el desarrollo de la iglesia como la consumación parcial del reino de Dios en la tierra. Hemos visto muchas lecciones anteriores donde hemos hablado que estamos viviendo los tiempos finales, pero es un proceso que se está viviendo donde había el cruce de las dos eras. Muy bien, Lucas, en el libro de los Hechos, lo está tomando de esta manera como la consumación parcial del reino de Dios en la tierra. ¿Y por qué parcial? Realmente porque no lo estamos viviendo todavía el tiempo final de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente vemos situaciones que nos rodean, que está dentro de la palabra de Dios, que se acercan a esas profecías, pero realmente no conocemos cuándo el día y la hora en la que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí nos advierte Lucas en el libro de los Hechos, que esta parte que estamos viviendo desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos actuales, aquí en el día de ahora, vamos a verla como la consumación parcial del reino de Dios en la tierra. ¿Qué vamos a analizar? Dentro del contenido de esto vamos a ver qué es lo que escribe en relación a Jerusalén, qué escribe Lucas en el libro de Hechos en relación al sector de Judea y Samaria, y también qué escribe con este tema de confines de la tierra, porque tenían un propósito los apóstoles y era llevar el evangelio. Entonces, ¿cómo lo hicieron en Jerusalén? ¿Qué particularidades tuvieron que vivir ahí? ¿Qué situaciones difíciles encontraron? Pero asimismo, ¿qué satisfacciones tuvieron? ¿Qué también sucedió en Judea y Samaria? En los confines de la tierra. Mire, en los confines de la tierra de ese entonces conocido. Podemos hablar ahí de 4 aspectos: Fenicia, Chipre, Antioquía, también Chipre, Frigia, Galicia,
También tiene que ver con Asia, Macedonia y Acaya, y también con Jerusalén y con Roma, mis queridos hermanos. Muy bien. Para el efecto, les voy a participar de un pequeño mapa que ustedes van a visualizar por dónde se dio toda esta llevada del Evangelio hasta el confín del mundo de ese entonces conocido, para que más o menos usted pueda visualizar cómo se manejó y cómo Lucas pudo escribir todos estos relatos. Muchas veces hemos visto que el Imperio Romano fue un imperio opresor, fue un imperio que sometió a los cristianos, pero así como hizo eso, nos dio algo grande para la que Dios pueda llegar con su palabra a los confines del mundo. Y es que por donde se movió el Imperio Romano, por ahí también se estableció, se abrió el camino para que llegue la palabra de Dios. Entonces, con el mapa que usted está visualizando, usted puede darse cuenta de lo que abarcaron y lo que alcanzaron. Muy bien, los 2 volúmenes de Lucas, ya entrando en materia, explican cómo Jesús trajo el reino de los cielos a la tierra y cómo comenzó a edificar el reino terrenal de Dios a través del Evangelio. Los 2 volúmenes de Lucas. Cuando hablamos de los 2 volúmenes de Lucas, les recuerdo, estamos hablando del Evangelio de Lucas y también del libro de los Hechos. Por eso es fundamental, perdonen que les vuelva a repetir, y siempre les voy a recordar este tema fundamental. Si usted leyó el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, tiene que pasar inmediatamente a leer el libro de los Hechos para que conozca la historia completa. Entonces, estamos diciendo en este momento que los 2 volúmenes de Lucas, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, explican cómo Jesús trajo el reino de los cielos a la tierra y cómo comenzó a edificar el reino terrenal de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Mire, les recuerdo, en el Evangelio, Lucas describe las bases que Jesús estableció. ¿Para qué? Para dar inicio al reino de Dios en la tierra. Por eso es fundamental que leamos el libro de Lucas con el complemento del libro de los Hechos. Ahora, ¿qué sucede en el libro de los Hechos? En el Evangelio están las bases, pero en el libro de los Hechos Lucas describe la presencia del Espíritu Santo en los apóstoles y la iglesia para que puedan continuar con la edificación del reino de Dios. Muy interesante. Tengo las bases que donde me están indicando que es el Evangelio de Lucas. Ahí están las bases donde Jesucristo nos comienza a enseñar en qué debemos fundamentar esa llevada a la palabra de Dios. Muy bien. Y en el libro de los Hechos, en cambio, ¿cómo vamos o cómo fueron a pregonar el Evangelio por todo el mundo? Eso sí, con la presencia del Espíritu Santo, porque en eso sí tenemos que estar claros. Sin la presencia del Espíritu Santo, nadie, absolutamente nadie tiene el poder para poder llevar a cabo la obra del Señor. Así que si usted quiere o está participando de la obra del Señor, tiene que estar consciente que el Espíritu Santo debe ser manifiesto en su vida para que le dé el valor, para que le dé la energía, para que le dé la sabiduría y de poder desarrollar ese ministerio que usted tiene o que Dios le ha encomendado en sus manos. Muy bien. De este modo, viendo el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, el reino de Dios resulta que viene a ser el eje de la historia de los 2 libros de Lucas. Jesús, ¿qué hace? Comisiona a los apóstoles en Hechos 1:8. Y allí, ¿qué hace? Instruye a los apóstoles para que sean sus testigos, proclamando el Evangelio primero en Jerusalén y que después de eso se extiendan hasta el resto del mundo. Leamos Hechos 1:8 que nos dice, y también estemos atentos
para ir poniendo mucha observación en algunos detalles de lo que vamos a leer. La palabra de Dios comienza diciendo lo siguiente, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, escuche bien, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ah, interesante. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Le repito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está haciendo Jesús con esto, lo que acabamos de leer? Primero, les está dando una estrategia geográfica a sus discípulos para que puedan cumplir la misión. No les estaba diciendo, hagan lo que ustedes quieran, ustedes sabrán cómo lo hacen. No, no, no. Nuestro Señor, en su infinito amor y sabiduría, estaba indicando cuál es el camino, cuál es el objetivo, cómo debían hacerlo, por dónde debían comenzar. Por eso les da una estrategia geográfica para que puedan cumplir la misión. ¿Por qué les decimos que es una estrategia geográfica? Porque sabemos que les dijo, vayan primero a Jerusalén, después se van a Judea, de ahí se van a Samaria y de ahí sí se van a los confines de la tierra. Pero no solamente queda en eso, sino que también les entrega algo fabuloso. Y si les entregó a ellos esto fabuloso, a nosotros también en la actualidad está obrando de la misma manera. Está derramando el poder del Espíritu Santo en los apóstoles de ese entonces y también en nosotros para que nosotros podamos cumplir esa misión. Si no, no podían cumplir esa misión los apóstoles. Miren, tenemos que estar claros, las indicaciones de nuestro Padre Celestial son verdaderas. Las indicaciones que nos da Cristo Jesús son verdaderas. La presencia del Espíritu Santo es real en nuestras vidas. No podemos ser ajenos a la presencia del Espíritu Santo. Muchas personas, muchas denominaciones dicen, no, el Dios Padre y Dios Hijo y se acabó. Y no le dan la real valor y la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús nos está mostrando a través de esa declaración en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, les está diciendo el mismo Jesús. Y es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos dejar a un lado la presencia del Espíritu Santo? De ninguna manera. Es la única manera para que podamos cumplir las metas y los objetivos. Muy bien. Vamos a seguir esta misma estructura, estas mismas órdenes que les da Jesús a los apóstoles. Vamos a seguir también nosotros para nuestro estudio. Primero, vamos a ver el crecimiento del Evangelio en Jerusalén, que está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, a Hechos, capítulo 8, versículo 4. Primera parte de nuestro estudio, lo que sucedió en Jerusalén. Segundo, vamos también a ver el crecimiento en Judea y Samaria. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 5, al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Segunda parte que vamos a analizar. Y la tercera parte, a los confines de la tierra. Esto de los confines de la tierra es muy interesante. Encontramos desde Hechos 9, capítulo 32, a Hechos 28, 31. No se asuste, mi querido hermano, son tres partes fundamentales que vamos a analizarlas de acuerdo a la orden que dio Jesucristo en Hechos 8:1. Muy bien, esta parte de los confines de la tierra, mi querido hermano, es muy importante. Pero es tan importante, mis queridos hermanos, que vamos a tomarnos el tiempo necesario para poder detallarlo, pero como ya estamos terminando, no vamos a avanzar. Así que lo vamos a dejar para la siguiente semana, mis queridos hermanos. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.